Hola, buenas tardes. Lunes día 14, el segundo café, un pelito más tarde de lo habitual, pero en principio hoy habrá dos programas. Y empezamos con ese viaje del presidente al G20. Como explicamos ayer, el G20, nacido en principio del G7, al que se le unió luego Rusia, que fue considerado el G8, y luego los 12 países emergentes, donde España, recordemos, no forma parte, perdón, pero siempre ha estado invitado últimamente, y donde el presidente tiene una reunión durante el día de hoy con el presidente chino Xi Jinping. Esperemos que el presidente chino no sea como el presidente de España con Kenia, que recordemos, llegó a Kenia y dijo bienvenidos o saludos al presidente Senegal, porque pensamos que la misma consideración debe tener el presidente chino con España. En pocas palabras, no sabrá ni quién tiene delante y le importará bien poco. Nos venden desde la Moncloa que es una reunión para hablar de la estrategia china en Ucrania, en fin. Se imaginan que Xi Jinping, que es que esto cuesta mucho, pues tendrá cosas más interesantes y las formalidades y hacerse una foto, bueno, como cuando uno va por la calle, le paran y se quieren hacer una foto con él, pues la haces y punto, tampoco tiene más importancia. Nos acordamos, nos viene un recuerdo de esos de abuelito que decimos a veces, de estar hace unos cuantos años en la ciudad imperial, en Pekín, y de aquellas con nuestra pareja y pararnos de golpe en los colegiales, creo que lo hemos explicado alguna vez en este programa, y pedirnos una foto, bien pensar que éramos un jugador del NBA o algo, no lo sé, y tras aceptar la primera foto estuvimos media hora haciéndonos fotos con todas las adolescentes y adolescentes que había en aquel momento por la zona. En fin, cosas que pasan con la gente china, que siempre os he dicho que son una gente muy simpática y muy agradable. Y eso lo que nos lleva es una cosa fundamental que ya pasó otras veces. Cuando se nos va Sánchez, el gallinero se revoluciona aquí. Es decir, cuando se va Sánchez empiezan las dudas de los que quieren significarse, los que quieren significarse menos. Recordemos que Sánchez en principio se ha ido con Álvarez, que es el que siempre le gusta estar en todos los meollos, con lo cual lo tiene allí domesticado, y se ha ido con Calviño, suponemos también ha llevado un sofá para el acontecimiento, con lo cual en principio quien parece que se queda al mando del fuerte es el señor Bolaños, que ha dicho que hay que estudiar el tema de la malversación, que si lo pide Esquerra, esto entre líneas, pues lo vamos a aceptar, lo hemos dicho. Cualquier cosa. Ahora es el momento, señores de Esquerra, señor Rufián, olvídese del café, pero pidan lo que sea, que se lo van a dar todo con tal de que estén con ellos, porque solo quieren sobrevivir a este periodo. Y una de las formas donde algunos piensan, y estamos hablando curiosamente de los primeros temas que vamos a hablar hoy, y recordemos, esto es el segundo café, va a ser un análisis muy somero, es de Inés Arrimadas, que planteaba ayer el tema de hacer una moción de censura. Recordemos que las mociones de censura están regulados, quien quiera puede entrar obviamente en Google, artículo 175 a 179 del reglamento del Congreso, y que dice dos cosas interesantes. La primera, que para plantearlas, hablo de memoria, creo que es el 175, hace falta un 10% de los diputados, es decir, 35 diputados. Es obvio que Ciudadanos no los tiene actualmente, si no nos equivocamos, 9 diputados, con lo cual ellos no pueden presentarlo. Y es obvio que en principio Vox sí que puede presentarlo, porque el artículo 179, si no nos equivocamos, la única implicación que dice es que no se puede presentar una segunda moción si lo has hecho en un periodo de sesiones. Recordemos que el Congreso está organizado en dos periodos de sesiones anuales, el que va de enero, técnicamente de febrero a junio, y el que va de septiembre a final de año, con lo cual en este periodo no ha habido ninguna moción de censura de Vox, con lo cual técnicamente podrían hacerlo porque tienen los diputados suficientes para hacerlo. Pero seamos sinceros, Vox no va a tirarse a hacer una moción de censura porque sabe que nadie le va a apoyar. Y aquí es donde viene la posible jugada que algunos están pensando. Vox ya ha dicho hoy que ellos se apuntarían a una moción de censura sin dudarlo. Ciudadanos suponemos que también. Y el artículo 175 del reglamento del Congreso explica una cosa muy interesante. Y es que dice que cuando presentas una moción de censura no tiene por qué presentarla. Tienes que presentar un candidato que no tiene por qué ser un diputado. Y aquí creemos que deberían empezar a pensar un poco. Cuestión de efecto, vamos a decirlo, esto que a nosotros nos encanta, que es la comunicación improvisacional, vamos a inventarnos un concepto, es improvisar para ver cómo reacciona la otra parte. Imagínense la situación, tenemos a Sánchez dando vueltas por el mundo,
luego del G20, aunque le haga poco caso el señor Xi Jinping, pero bueno, luego se nos va a Corea, que supongo ya estará otro señor de nombre complicado para nosotros, y volverá aquí. Pero está ahora mismo fuera de nuestro país, seamos así de claros. El PP puede presentar una moción de censura, solo necesita un 10% de los diputados, tiene un poquito más, casi un 30 o un 40% de los diputados, sumando lo suyo sería sobre un 20-30% de los diputados, y podría presentar de candidato a fijo. Fíjese el detalle, es decir, podría darse la situación que el hipotético candidato a presidente hablara en el Congreso. Sería un golpe además en un momento que está fuera del país a Sánchez. Tenemos claro que no va a salir obviamente esa moción de censura de ninguna manera, pero va a significar, como decían los líderes socialistas, a apenas 6 meses antes de las elecciones, que muchos se tengan que significar. Y que, como decían los líderes socialistas, pues sus socios, Bildu, Esquerra, tengan que apoyar al presidente, porque si no podría quedar fuera de la presidencia. Incluimos ahí obviamente al PNV, que a 5 meses de las elecciones tendría que ratificar al presidente Sánchez en un momento como el actual. Creemos nosotros que esto es una cuestión de cuerpo. El cuerpo que tenga ahora mismo Feijóo. Sinceramente, pensamos que no tiene cuerpo para estar en ese tipo de debates, pero si nos dijeran a nosotros qué solución tomar, sinceramente, y no porque la idea sea de Arrimadas, que como saben está fuera desde hace tiempo, pensamos que podría ser una decisión inteligente. Primero, porque forzarías al presidente a retratar a sus socios. Contamos obviamente de que no va a salir, ¿eh? Segunda, porque conseguirías salir en el Congreso y debatir con el presidente. Y hemos dicho en más de una ocasión que Feijóo es mejor en el debate, en el cara a cara, que Sánchez. Tercera, porque pondrías muchos nervios en el ala del PSOE, que vería que a 5 meses de las elecciones quedarían retratados claramente los socios que tiene. Problema, obviamente, que la campaña de los medios institucionales, vamos a decirlo así, sería atronadora contra Feijóo, se lo pueden imaginar, pero valorando lo positivo y lo negativo, y nosotros que tenemos un concepto muy claro de la política, que es que no hay que tener miedo a las cosas, que si tú quieres gobernar, demuestra que quieres gobernar, pensamos que sería un acierto tirar adelante. Que tenga el apoyo de Vox o no, hay una cosa que es obvia, si la presenta Vox, la moción de censura, que técnicamente podría hacerlo, no tendría ningún sentido que la apoyara el PP, aquí puede enfadarse quien quiera, no sería lógico. Pero si la presenta el PP y luego le vota Vox por lo que sea, aunque sea con aquella frase de le votamos porque es el mal menor, aunque sea aquella frase de Ciudadanos los votamos aunque sea el mal menor, aunque pueda ser aquella frase curiosa del PNV, nos abstenemos, ojo a las cifras que se pueden mover. Porque el tema puede estar muy justo. Porque obviamente hará falta el apoyo total de Esquerra y de Bildu, seamos sinceros, también de Podemos, que está en ese momento de división, con lo cual el Partido Socialista no podría tirar adelante esa fusión que quieren hacer con el equipo de Yolanda Díaz, porque se podría quedar desligado del equipo de Podemos, y todo además a pocas semanas de decidir una remodelación, como hemos dicho, el Consejo de Ministros, que debería ser hacia finales de enero, donde entre otras cosas saldrá la ministra Maroto, que se nos va al Ayuntamiento de Madrid seguramente a perder, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual pones en un brete al señor Sánchez, que encima podría recibir esa noticia en Corea. Y no porque las distancias ahora sean lo mismo, sino porque la sensación de nerviosismo, la lejanía, te pueden hacer dudar de la situación que hay. Para nosotros sería una medida acertada. Incluso dentro del PP se podría considerar acertada porque es una manera de cortar rápidamente esas alas que van creciendo cada vez más de Ayuso, porque obviamente el candidato, hipotéticamente podrían poner hasta Ayuso si quieren, pero tampoco seamos tan cachondos, pondrían a Feijóo. Y el reto es si Feijóo como persona se ve
asumiendo el fracaso de perder esa moción de censura, o considera positivo perder esa moción de censura. Aquí ya se lo hemos dicho, es una reflexión personal que debe hacer él. Creemos que debería pensarlo seriamente. Motivos para la moción de censura hay suficientes, seamos sinceros. La sedición, la malversación, todo lo que quieran. Tiene 3 millones de motivos para hacerlo. Las fechas son importantes. Aparte, estamos en medio del tema de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y esto, nunca lo olvidemos, es política. Y la política ha de ser clara, cada vez más contundente, y sobre todo pensamos algunos que en el siglo XXI ha de ser transparente. ¿Que el PP presente una moción de censura para perder? Pues no pasa nada. Pero seguramente el retrato que se va a hacer del gobierno, de sus socios, va a perjudicar mucho más al Partido Socialista de cara a las elecciones de mayo que al propio PP, que se va a empezar a ver ya como alternativa fiable y que va a tener una presencia del presidente en el Congreso como candidato, que si no, no va a tener hasta de aquí bastantes meses. ¿Es una decisión de Feijóo? ¿Es una decisión de Bendodo? ¿Es una decisión, vamos a decir, de Pons, que pinta lo que pinta? Perdón, señor Pons, si nos escucha, pero parece que no le hacen mucho caso, tampoco nos extraña, seamos sinceros. Pero es una decisión, al final, estratégica. Y algunos pensamos que la política debe ser estrategia en muchas ocasiones, porque es lo que lo hace divertido e interesante. Porque el día, aparte, pues tenemos que el defensor del pueblo carga contra Marlaska, dice que faltan 1 hora y media de vídeos, y está claro que el enganche, digamos, a Marlaska empieza a ser constante en los alrededores, como si fuera aquello del general Custer, ¿recuerdan? Little Bill John, donde estaban allí rodeando al pobre general, y al final se lo ventilaron. Veremos qué decide Sánchez, pero fíjense, con una moción, todo esto estalla por los aires. Nada se puede tocar, porque imagínense que en medio de la moción de censura salta lo de Marlaska, Esquerra dice que quiere su cabeza, y en medio de la moción de censura plantean, por ejemplo, que o tenemos la cabeza de Marlaska o no votamos a favor. Un farol, seamos sinceros. Pero Sánchez, con los nervios, sabemos que no los gestiona muy bien. Luego vemos las encuestas donde Feijóo baja un poquito, lo hemos dicho desde hace semanas nosotros, pero el PSOE no acaba de subir, también seamos sinceros, es una constante que llevamos diciendo, y Vox también baja un poquito, con lo cual están en el límite, según algunas encuestas no llegan, según otras sí que llegan. Pero estamos en ese límite, y en los límites a veces está la intensidad, vamos a decirlo así de claro. Mientras el gobierno parece que lo de derogar la sedición, pues lo quiere hacer en 3 semanas, nada. Imagínense, esto cagando leches. Obviamente uno pensará, ¿cuánta prisa por igualarnos en Europa? No sé, podríamos igualarnos lo que pagan los autónomos, por decir algo, que también en 3 semanas iría de puta madre, pero según parece no es el caso actual del gobierno, que sigue, por cierto, con la resaca anti-Ayuso, parece, ha quedado confirmado por las palabras de Ayuso, también por el silencio, curiosamente, del señor Feijóo, que la manifestación de ayer no era contra la sanidad, era contra Ayuso. Que ojo, que nosotros podemos pensar que cada uno puede manifestarse contra lo que quiera, obviamente, pero que pensamos que quizá está bien explicar las cosas y que se sume quien quiera sumarse. Por suerte, muchos madrileños, porque había autocares de todos lados, pero muchos madrileños han entendido cuál era el mensaje de esa manifestación. Las encuestas hacen que la MEMA, la doctora madre doctora, no esté más que ahora mismo por detrás del PSOE, y la realidad es que en un escenario convulso, e insistimos en el tema principal de esta de Segundo Café, algunos deberían pensar en la moción de censura como una alternativa, creemos, inteligente, luego que cada uno decida lo que quiera, y una alternativa que puede servir para mover un poco el avispero. Hacemos la reflexión final en este tema. Cuando las cosas van tranquilas, porque esto lo hemos comentado alguna vez, cuando pasó lo de Murcia, recordarán, cuando salieron los ministros, etcétera, etcétera, dijimos que el gobierno se movía en una mar tranquila y vino de golpe una tempestad, una tormenta, y pasó lo que pasó. Ahora, aunque no lo crean, el PP de Feijóo está convirtiendo nuevamente todo en un mar tranquilo esperando noviembre, y quizá es bueno que puedan generar esa tormenta
donde retratar a unos y otros, donde quizá perder, pero oiga, la vida no todo es ganar, pero donde tenga la oportunidad de plasmar un programa que muchos españoles creen que deberían saber. Porque al final, las elecciones van de personas, y esto es algo que parece ineludible a estas alturas del siglo XXI, como fue en el siglo XX. Pero también está bien ilusionar a la gente. Y obviamente no es lo mismo hacer ruedas de prensa cada 2 días, como hace el señor Feijóo, que salir al escenario en el Congreso y plantear un programa de gobierno. Un programa real, donde se puede valorar o no si el señor Feijóo es ese líder que muchos creen o es un líder débil que no se atreve ni a salir al Congreso a hablar. Debería pensar 175, 179 artículos del reglamento. Debería alguien en el PP, de esos que nos escuchan, pensar fríamente, cogerse un café esta tarde y decir, pues parece interesante la opción. Tenemos el apoyo de Vox, no por tenerlo, pero tenemos apoyo de Ciudadanos, podemos llevar a Feijóo con un programa interesante. Señor Alberto Núñez, ¿usted se ve con fuerza para ser presidente? Porque, ojo, luego pueden pasar 1000 cosas, que se lo digan al PNV. Y estas cosas saben que no se negocian a aire libre, se negocian en ambientes cerrados, vamos a decirlo así de claro. Y ya veremos qué pide Esquerra y qué pide Bildu, aunque están locos porque siga Sánchez, obviamente, para seguir apoyándolo. Y ojo, ¿qué pide Podemos respecto a Yolanda Díaz para seguir apoyando al gobierno? Porque a lo mejor, Feijóo, no consigues ser presidente, pero consigues desbaratar toda la estrategia del Partido Socialista, del señor Sánchez, de ir de la mano de Yolanda Díaz en las próximas elecciones. Y eso, a lo mejor, solo por eso, te estarías ganando esos 5 o 10 diputados extras que te harían gobernar con más tranquilidad. Ahí está tu decisión, ahí está el escenario. Cuando lo hizo en su momento Sánchez no existía este programa, pero una decisión arriesgada. Y nosotros, que saben que no somos muy amigos de Sánchez, pensamos que hizo bien. Tenía la mano detrás, obviamente, Redondo, pero gestionó muy bien esa situación. Consiguió algo que nadie creía una semana antes. ¿Alguien hace una semana pensaba en una moción de censura de Feijóo? Ahí lo dejamos ir. Si sale, nos dirán que la puta bola de cristal ha vuelto a hacer de las suyas. Si no sale, algunos o muchos ya empezarán a pensar que Feijóo empieza a descabalgarse y que quizá lo que no quiere ser es presidente de España. Nos vamos a emplazar anoche a ver si hay alguna novedad. Ya saben, a veces tiramos una pelotita al aire y puede pasar lo que puede pasar. Y a veces sucede y a veces no sucede. Como pueden imaginar, seguimos con una sonrisa mientras explicamos estas historias. Por cierto, la manifestación de ayer, nadie se va a acordar mañana ya. Sirvió para relajarnos un poco el fin de semana y poco más. Los perdedores se les ve a la legua cuando tienen que manifestarse. Nos emplazamos a la noche, como siempre decimos, simplemente seguimos.